Explicación de las lecturas antes de la misa. Hoy es el domingo 16 del tiempo ordinario. En la primera lectura del libro de la sabiduría, en el día de hoy, pues es un pasaje muy bonito en el que nos muestra cómo debe ser nuestra relación de cristianos con Dios, cómo debe ser nuestra relación de hijos de Dios con Dios, el que quiere, el que ama, el que no juzga, el que deja que Dios actúe, el que deja que el Espíritu actúe, el que deja que Dios habite en su vida. Eso es lo que nos dice el libro de la sabiduría en el día de hoy. Y hoy precisamente nos está diciendo eso, o sea que cómo estamos nosotros viendo el mundo, cómo nosotros estamos acompañando nuestros procesos y nuestras comunidades. Nos dejamos llevar a veces por los prejuicios, por la forma de pronto en la que nos formaron en nuestra fe, y se nos olvida que Dios hace la obra, Dios es misericordioso, y se conecta mucho con lo que vamos a leer en el Evangelio en el día de hoy, que es estas tres parábolas tan bonitas, tan preciosas que nos va a presentar el Evangelio en el día de hoy. Pero ante todo tenemos que recordar que Dios es el que nos da la sabiduría, su Espíritu es el que nos guía para ser personas, para ser cristianos de buen corazón. Como dice la lectura al final, pues tenemos que amar a todo el mundo. Sí, tenemos que amar a todo el mundo, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para poder amar, para poder ser referentes ante la comunidad, porque no podemos ir a decirle al mundo, es que yo soy cristiano, entonces yo los amo a todos. Ustedes me entienden pues cómo es el tema, entonces para no expandirme mucho en eso. Tenemos que dejarnos guiar por Dios, porque dice la primera lectura, ese que juzga correctamente, ese que nos enseña a no ser prepotentes, a no ser orgullosos, a no creernos superiores a los demás, a no creernos más sabios que los demás. Ese Dios es el que nos enseña a ser humildes, y esa humildad pues se va a ver en la comunidad, en cómo tratemos a los demás. No es necesario que yo me ponga un rótulo aquí en la frente y que diga, soy humilde, yo soy el humilde de la parroquia. No. Eso se va viendo en nuestras actitudes, en cómo tratemos al hermano, en cómo vivamos nuestra vida comunitaria. La segunda lectura en el día de hoy de los Romanos nos habla de eso precisamente, que a veces confundimos el miedo con el respeto. Entonces, como nos educaron, a muchos de nosotros nos educaron bajo el sistema de hay que tenerle miedo al grande, al mayor, pues vivimos con ese miedo. Y la lectura del día de hoy nos enseña, Romanos nos enseña en que no es eso, no es ese miedo, es ese miedo que nos infunden nuestros hermanos a veces de otros grupos, en el que es que hay que tenerle miedo, porque es que va a venir y nos va a consumir el fuego eterno, porque es que somos unos pecadores. Y no, Romanos no dice eso. Romanos lo que quiere insistir es ese Espíritu que es el que nos guía, pues es el que nos enseña a respetar al Padre. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, pues no va a caber el miedo en nuestra vida, porque nosotros sabemos quién es el que guía nuestra vida. Sabemos que es el Espíritu. No nos estamos dejando guiar por otros espíritus, por el Espíritu que viene de Dios, el Espíritu que viene del Padre. Ese es el que nos guía, y ante eso pues ya no hay miedo, ya no tiene que haber miedo, ya el miedo tiene que desaparecer. Y es ese respeto, pasa al otro lado, es el respeto. Se nos olvida respetar, y como no respetamos, pues nos lo pasamos por la faja. ¿Sí? No respetamos a los papás, no respetamos a la mamá, no los pasamos por la faja, no los escuchamos, no los atendemos, no les hacemos caso. Lo que nos dicen nos vale porque nos creemos superiores, se nos olvida la humildad. Y en la parroquia, cuando nos habla alguien, cuando alguien nos pide un favor, entonces nos creemos pues los más de nuestra parroquia, porque es que creemos que estamos en el top, que nos estamos dejando guiar por el Espíritu. Revisemos a ver más bien por qué clase de espíritu nos estamos dejando gobernar o guiar. Entonces, que el Espíritu de Dios, ese que nos guía, ese es el que nos hace que nuestra oración sea perfecta. Por muchas veces le pedimos en nuestra oración, esas oraciones de deme, hágame ganar, hágame tener, hágame ganar, pero a ver, ¿dónde está mi parte, mi otra parte, esa parte humilde donde dice, hágase Señor según tu voluntad, no la mía?
¿sí? Entonces, revisemos nuestra relación, nuestra oración también, y nuestra relación con Dios. ¿Todavía vemos a Dios con miedo o con respeto? Ahí para que tengamos en cuenta eso y no se nos olvide, el Espíritu es el que nos guía y es el que nos ayuda a discernir lo que tenemos que hacer, tenemos que decir y lo que tenemos que pedirle al Padre, que Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Simplemente tenemos que disponer nuestra vida para que Él actúe en nosotros. Y el Evangelio de hoy, de Mateo, en estas 3 parábolas muy bonitas en las que pues él empieza a hablar de cómo es el reino, la parábola de la semilla, de la semilla que fue sembrada y que después vino el enemigo y sembró la semilla mala, la levadura, ¿sí? Y la de la semilla de mostaza. Esas tres referencias a cómo es el reino, a cómo crece el reino, a cómo se desarrolla el reino en medio de nosotros. Muchas veces creemos que el reino de la evangelización muchas veces se mide por eso. Y se mide, bueno, listo, si yo sembré una buena semilla, entonces pues tiene que dar muy buenos frutos, y se nos olvida que al lado de la semilla buena crece también la semilla mala, y el evangelio muchas veces se enreda, y a veces nosotros, como somos humanos y como se nos olvida pedirle al Espíritu que nos ayude a guiar y que nos ayude a discernir, entonces creemos que todo lo que está forjándose y se está dando, pues es bueno, cuando ahí está lo malito produciéndose. Y a veces se nos olvida que el poder de Dios actúa en lo más pequeño. A veces nos desanimamos porque, es que no vino nadie a misa, es que vinieron 3 o 4, es que mire cómo están de poquitos, es que no llegaron, es que tal cosa. Entonces vivimos midiendo nuestra fe de acuerdo a porcentajes y a cantidades, y se nos olvida que la relación con Dios es como la relación de las plantas con el medio ambiente. Es una relación que no se ve, está ahí la vemos, y que no podemos medirla, ¿sí? Se nos olvida mucho eso. Entonces creemos, y a toda hora estamos con termómetros, estamos con estadísticas midiendo la relación de Dios con nosotros. Y el reino de Dios va creciendo, se va fortaleciendo, va desechando lo que no es de Él y va caminando. Lo que nosotros tenemos que hacer como buenos trabajadores es poner nuestra mano de obra, nuestra vida, nuestro corazón al servicio del pueblo, al servicio de la evangelización, al servicio de la palabra, al servicio del reino, siendo humildes, siendo respetuosos, y no se nos olvide que Dios actúa, el reino de Dios actúa. No hay una fórmula mágica en la evangelización para decir, así se hace para que dé estos frutos. No, uno simplemente siembra y el Señor va trabajando en lo que uno siembre. Pero tratemos de que nuestras siembras, de que nuestras semillas sean semillas buenas, para que el evangelio se siga acrecentando en nuestra vida, primero, en nuestras familias, segundo, en nuestras comunidades y en toda la iglesia. Que tengan un feliz domingo. Yo ya me voy, ya van a empezar la Eucaristía. Entonces que el Señor me los acompañe, que la Virgen Santísima me los guíe. Nuestra Señora de Chiquinquirá, que la celebramos en estos días, nos acompañe y nos guíe en nuestro caminar diario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día. Chao, chao.